En la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, básicamente en eso de lo que se le da muy bien, que es provocar el debate público, el debate de la gente de a pie, exhibe a quien sí se convirtió después en un traidor del pueblo, Vicente Fox. Dice que Vicente Fox le habló cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel, él como presidente electo, y que le pedía iba a los alimentos y a las medicinas. Y a las medicinas. Bueno, aquí lo exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la mañanera al expresidente Vicente Fox, porque precisamente se estaba hablando de que pues muchos empresarios que no están pagando impuestos, que ahorita se están rasgando las vestiduras porque no los están pagando, porque hasta dice el presidente, nos ven como marcianos. Nos ven como marcianos porque les estamos cobrando los impuestos. Yo digo que es un descaro, Vicente, para el tema de los empresarios, y ahorita le entramos también a lo que se refiere con Vicente Fox, porque en otros países lo que están haciendo están violando la ley. Y en otros países, ¿qué harían? En Estados Unidos yo te pregunto, ¿qué harían si un empresario no paga impuestos? ¿Se va al bote? Se va al bote. Pero eso es autoritario. Por eso es Andrés Manuel es autoritario. Y aquí abre el presidente un paréntesis y mete a Vicente Fox. ¿Cómo? Cuando gana la presidencia y es presidente electo Vicente Fox, se reúne con Andrés Manuel López Obrador y le pide apoyo para incrementar el IVA a alimentos y medicinas. Lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, no, yo no me voy a comprometer a algo que afecte los intereses y que afecte los bolsillos de los mexicanos. Y le responde Fox, dice, es que ya, para que se haga más grande el pastel. O sea, dices, que a toda madre. Y aquí va contra la lógica de Andrés Manuel López Obrador que está haciendo hoy. Lo que nunca hacían ellos, los expresidentes, era apretarse el cinturón, era cobrárselo a los mexicanos con el incremento del IVA, de impuestos, gasolinazos y lo que ustedes me digan. Aquí está haciendo al revés el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo que dice, que se cierren muchos programas que no sirven, que son clientelares, que el gobierno, la burocracia en México ha sido de las mejores pagadas del mundo. Y ahora lo que está haciendo es apretarse el cinturón, jalar a la burocracia, que realmente los servidores públicos no son servidores públicos. Ahorita decías de una persona que decía, me preocupa que le reduzcan más al Estado, a la Federación, a los servidores públicos. La secretaria de la CEPAL. Creo. De la CEPAL, o sea, dices, por favor, si lo que tienen que ser es más eficientes. Hay muchos puestos gubernamentales que realmente son ni existen, o sea, existen pero no producen. Entonces yo creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el presidente de decir, a ver señores, vamos a reducirnos lo más que se pueda y que eso que se ahorre sea para los beneficios de los mexicanos y más en esta pandemia. Y que no se nos olvide que fue en el sexenio de Calderón cuando se incrementaron las subsecretarías y las direcciones adjuntas o qué era. Bueno, se hizo, empezó esto que conocemos como la burocracia dorada. Vamos a ver y escuchar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de Vicente Fox en la mañanera. Por eso, un presidente una vez me dijo, era presidente electo, yo era jefe de gobierno electo. Me dijo, antes de que entráramos, ayúdame para aumentar el IVA, cobrar el IVA en alimentos y en medicamentos. Le digo, no puedo. Es que hay que hacerlo. Hay que hacer más grande el pastel, porque ya no alcanza, así con sus palabras coloquiales. Hay que hacer más grande el pastel, porque no alcanza. Solo se tiene el 10%. O sea, ya lo tenían convencido. ¿Quién iba a ser secretario de Hacienda? Pues Gil Díaz, que había estado de subsecretario de Hacienda, con Salinas, o sea, lo mismo.
Por eso hablo de cambio ahora. Y de ahí salió la frase aquella de que vamos a aumentar el IVA, cobramos IVA en alimentos, en medicamentos. Y yo le alegaba de que se iba a afectar mucho a los pobres. Y él me replicaba, no se va a afectar a los pobres porque se va a devolver hasta copeteado. Entonces ya, mi respuesta fue, ya cuando se les devuelva copeteado, ya van a estar muertos, como decía Keynes. Pero en fin, era y sigue siendo, todavía no hay para dónde hacerse. Claro que hay los sueldos de los altos funcionarios públicos. ¿Qué decían siempre? Dos cosas. Una, hay que pagarles bien para que no roben. Como si dinero no llamara dinero. Y como si con eso iba a resolverse el problema de la corrupción. ¿Cuánto tiempo fueron los funcionarios de México los mejores pagados del mundo? Y fue el tiempo en que más corrupción hubo en el país. Lo segundo es que ganan más en el sector privado. Mentira. No es cierto. Los gerentes, directores generales en el sector privado no ganan mucho. Eso se tiene que ver. Entonces, ajustarnos nosotros, no pasa nada, ya le hizo como lo recomienda Hugo. Ajustarnos, que le cueste menos el gobierno a la sociedad, reducir el costo del gobierno a la sociedad. Pero a ver, vamos. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y yo pregunto, Toño, ¿cambiaron o no cambiaron las cosas en México? Porque esto es lo que les arde a muchos cuando el presidente expone sus ideas de, a ver, esto era lo que pasaba, nos estamos reduciendo los salarios en el gobierno, nos estamos apretando el cinturón para que no sea como antes, que el pueblo se apretaba el cinturón y sin tocar al gobierno. Las cosas, por lo menos hay que reconocer que en ese sentido están cambiando, aunque les duela, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. No, y Vicente, Rafa, público consentidor, hay que decirlo con todas sus letras, hay que decir quién es Vicente Fox. Hoy tenemos a un presidente López Obrador hablando de un trato en lo oscurito, de una llamada, de una conversación en la que Vicente Fox, presidente electo, le dice, vamos a subirle el IVA a los alimentos y a los medicamentos, ándale, así nos quedamos con una tajada del pastel, no les va a pasar nada a los pobres, ya vas a ver. Y me vino a la mente cuando hacía esta declaración el presidente López Obrador sobre lo que hacía Vicente Fox, sobre estas, tratos en lo oscurito, esa llamada infame que tuvo con Fidel Castro de come si te vas. ¿Cómo es que tienes a un güey como Vicente Fox tratando de hacer acuerdos con la gente, con la gente con la que está en la política para su beneficio, para tonterías de este estilo? Ese no era un líder necesario para México. No queda claro quién es Vicente Fox. Ahora bien, sin que suene a papacho a López Obrador, es interesante el conocer la idea de otro político con una tendencia mucho más progresista que está diciendo, a ver, ni madres de que le vamos a subir el IVA a los medicamentos, ni madres de que le vamos a subir el IVA a los alimentos, no chingues, y que en estos momentos está en la misma idea. Hoy que ya es presidente,
ese político, ese Andrés Manuel López Obrador está diciendo, no vamos a subir impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos, no va a subir la gasolina y háganle como quieran. Esa no es la forma que se necesita. No vamos a apoyar a los que siempre han apoyado, que son las esferas del poder. Vamos a apoyar al 70% de los mexicanos, los más pobres. O más. Fíjate cómo se distorsionó en los últimos 40 años, Toño, Vicente, el sector público. ¿Y a qué voy con esto? Cuando llega Vicente Fox con la bandera del cambio, que yo lo digo que es el padre de la simulación porque simuló un cambio, realmente fue gatopardismo, llega y a todos los funcionarios, entre Fox y Calderón, créanse que secretarías, hacen la burocracia más grande, burocracia dorada. ¿Y por qué digo que se distorsiona? Porque la burocracia rasa es muy huevona. Y la neta, vamos a decirlo con todas las... No voy a generalizar, hay sus excepciones. Porque a lo mejor no les pagaban lo que merecían, ¿no? Precisamente, o sea, es que esa es la disparidad de que vámonos a la media. Les pagaban muy bien y generan corrupción, no de la misma magnitud de los funcionarios de arriba, que generan de verdad, el que llegaba con un excelente puesto, no llegaba a servir, llegaba a servirse del gobierno, venía a servirse con dinero, venía a hacer corrupción. Y en eso no se diga con los expresidentes. Con Calderón fue exactamente lo mismo. Ahora, lo bien lo dice Memo en la entrevista que le acabas de hacer. Cómo Vicente Fox hizo casinos, abrió la banca, por eso Banco Azteca, Bancoppel, Banco FAMSA, etcétera, porque se benefició de eso. Ahora, ¿cuántas empresas es accionista Vicente Fox? ¿Cuántas empresas tiene Vicente Fox? O sea, realmente Vicente Fox no tiene absolutamente cara para decir, no, va a ser. Y no solamente por eso muchos seguimos pidiendo la investigación a los expresidentes para saber Vicente Fox, Felipe Calderón, Zedillo, Peña Nieto, Salinas. Todos los expresidentes de alguna u otra forma se beneficiaron tanto que mira, lo de la pensión que tenían, de verdad era una mamada. Porque la realidad es de que lo que se estaba, eso era nada más para pintarles a los mexicanos de decirles, es que tengo mi pensión como presidente. Pero ¿dónde están los negocios de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, incluso hasta de Peña Nieto? ¿De dónde sacan tanta lana? Pues de esas empresas que ven, o incluso acuerdos con empresarios que les están dando su mochada. Ahora ya hay un cambio, ya se acabó todo eso, y eso es lo que les está doliendo, les está ardiendo a todos estos cabrones que se beneficiaron a costilla de los mexicanos, y está cabrón, la neta. Bueno, pues déjame, mi querido Rafa.